Entré en la oficina con paso firme, como quien ya sabe exactamente lo que va a encontrar. Las paredes de cristal dejaban pasar una luz blanca y fría que no calentaba nada. Todo en aquel despacho olía a éxito, sí, pero también a mentira. A poder mal gestionado. A traición disfrazada de profesionalismo. Ella estaba ahí. Sentada con esa compostura impoluta, la espalda recta, las manos cruzadas sobre la mesa como si no pasara absolutamente nada. Eva. Mi jefa. Mi pareja. La mujer con la que había compartido cama, planes, ideas, y que, sin dudarlo, me había clavado el puñal por la espalda en los dos lugares donde más dolía, en lo emocional y en lo profesional. No necesitaba decir nada. Su sonrisa lo decía todo. No era una sonrisa amable, ni mucho menos. Era la sonrisa satisfecha de quien cree que ha ganado una partida que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Pasé al interior y cerré la puerta tras de mí. El clic seco resonó en el aire cargado. Ella me miraba, esperando que dijera algo, que preguntara, que me derrumbara. Pero no le di ese gusto. Durante años construí algo real. Lo hice por convicción, por amor, por ambición sana. Trabajé días enteros. Fines de semana. Aporté ideas, desarrollé estrategias. Y mientras tanto, Eva jugaba su propio juego. Un juego en el que yo era simplemente útil, hasta que dejó de necesitarme. Lucas. El becario encantador, el que siempre llegaba tarde pero se iba a cenar con ella. Lucas, el que ahora iba a ser ascendido al puesto que llevaba años esperando yo. Todo encajó como un rompecabezas que no quise ver antes. Ella tomó la palabra con voz neutra, como si no se tratara de un terremoto. Hoy anunciamos el nuevo jefe de departamento. Será Lucas. Tiene una forma fresca de ver el negocio. Sus palabras no me dolieron como habría esperado. Porque ya no había espacio para el dolor. Solo para la claridad. Porque lo que Eva no sabía era que durante los últimos 3 años, mientras ella y Lucas se dedicaban a jugar al poder, yo trabajaba en algo más grande. Un sistema. Un algoritmo. Una solución que podía ahorrar millones a cualquier empresa. Lo presenté. Lo ignoraron. Me callé. Y lo registré. Saqué el sobre blanco del bolsillo interior de mi chaqueta y lo dejé suavemente sobre su escritorio. Ella parpadeó, desconcertada. No se lo esperaba. Creía que iba a rogar. A llorar. A gritar. Pero no. Dentro del sobre no solo estaba mi carta de renuncia. También había un informe detallado. Con cifras, proyecciones, validaciones. Y una copia de la patente, a mi nombre, registrada 3 meses atrás. Eva lo abrió. Lo leyó. Primero rápido, luego más despacio. Su expresión fue cambiando. De superioridad, a sorpresa. De sorpresa, a pánico. No dijo nada. Pero lo vi en sus ojos. Había cometido un error. Había tirado por la borda al único que realmente había construido algo. Ella quiso reaccionar. Me ofreció dinero. Poder. Control. Pero ya no se trataba de eso. Esto no va de dinero, Eva. Va de respeto. Del que nunca tuviste. Me di la vuelta y salí de esa oficina sin mirar atrás. Mientras lo hacía, sentí las miradas curiosas de los demás empleados. Algunos con lástima. Otros con admiración. Pero todos sabían que algo había cambiado. Fui a mi escritorio, recogí mis cosas con calma y salí del edificio. Tenía un email en el móvil. De una empresa internacional. Querían hablar. Les había llegado una copia del informe. Y querían reunirse. Esa noche, con el portátil abierto y un whisky en la mano, respondí. Nos vemos mañana a las 9. Porque mientras Eva celebraba su supuesto triunfo, yo ya había empezado una nueva partida. Una que ella no podrá jugar. Porque esta vez, las reglas las pongo yo. Y en esta historia, yo no pierdo. Llegué al café 15 minutos antes de la hora. No porque estuviera ansioso, sino porque quería observar. Escoger el sitio adecuado. Tener el control del espacio, como quien se prepara para una partida de ajedrez que ya ha estudiado 1000 veces. Pedí un café solo, sin azúcar. El amargor combinaba bien con el recuerdo de todo lo que había dejado atrás. El lugar estaba lleno de ejecutivos madrugadores, ordenadores abiertos, corbatas medio torcidas y conversaciones en voz baja. Un escenario perfecto para una jugada estratégica. A las 9 en punto, lo vi entrar. Alto, seguro de sí mismo,
con una presencia que hablaba por él sin necesidad de palabras. Álvaro Santamaría, director ejecutivo de una de las consultoras más grandes de Europa. Se sentó frente a mí y sin perder tiempo fue al grano. Había leído el informe. Había revisado la patente. Y quería incorporarlo en su empresa cuanto antes. No voy a adornártelo, Marcos, dijo mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa. Sabemos lo que has hecho y sabemos lo que vale. Abrí la carpeta. Salario, participación en beneficios, equipo propio, libertad operativa completa. Todo lo que jamás me ofrecieron en mi antigua empresa, me lo ponían ahora sobre la mesa, sin dudarlo. No respondí enseguida. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Álvaro lo entendía. Era un jugador también. Sabía que no estaba negociando con un empleado desesperado, sino con un activo valioso. Y eso lo cambiaba todo. Al día siguiente ya estaba en mi nueva oficina. Piso 20, vistas al Centro Financiero de Madrid. Nada que ver con la pecera donde me habían tenido antes. En la puerta, mi nombre. Mi sistema. Mi equipo. En menos de un mes, comenzamos la integración del software en 3 empresas del grupo. En 2 meses, los resultados hablaron por sí solos. La productividad se disparó. Los errores cayeron en picado. Los clientes, encantados. Y fue entonces cuando empezaron a llegar los rumores. Evermar, la empresa que me dio la espalda, empezaba a perder terreno. Clientes descontentos. Proyectos paralizados. Caída en bolsa. Lo que antes parecía un imperio, ahora era un castillo de naipes en pleno derrumbe. Una tarde recibí un mensaje de texto de un antiguo compañero. Ashley, mi exjefa, está fuera de sí. Lucas no da pie con bola. La directiva está que arde. No respondí. Solo sonreí. Días después, el golpe final. Un correo. De ella. Marcos, creo que necesitamos hablar. He cometido un error. Sí, lo habías cometido. Uno muy grande. Creíste que eras intocable. Que podías utilizarme, ignorarme, reemplazarme. Pero olvidaste lo más importante. Que mientras tú te dedicabas a jugar con las apariencias, yo estaba construyendo algo real. No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque no necesitaba hacerlo. Ya había ganado. No con gritos, no con venganza vacía. Gané con resultados. Con respeto. Con éxito. Ese día, mientras mi nombre aparecía en una portada de prensa económica bajo el titular El hombre que revolucionó la eficiencia empresarial en Europa, supe que no había nada más que decir. Ella me había subestimado. Había apostado por la apariencia. Y ahora, era ella la que miraba desde abajo, mientras yo seguía subiendo. Y lo mejor de todo, es que esto, apenas estaba comenzando. Pasaron unas semanas. Las cifras de mi nuevo sistema no dejaban de crecer. Las empresas que lo aplicaban mejoraban sus procesos internos, reducían costes y empezaban a ganar contratos que antes eran imposibles. Cada día que pasaba, más compañías pedían una reunión conmigo. Más inversores querían entrar en el proyecto. Y más artículos hablaban de esa revolución silenciosa que estaba marcando un antes y un después en la gestión empresarial. Yo me limitaba a trabajar. A mirar hacia adelante. A seguir construyendo. Pero entonces ocurrió lo inevitable. Una mañana cualquiera, al llegar a la oficina, encontré a mi asistente esperándome en la puerta. Estaba seria, casi incómoda. Marcos, dijo con voz baja. Ha llamado alguien del consejo directivo de Evermar. Quieren hablar contigo. Insistieron. No dije nada al principio. Solo la miré durante un par de segundos. Luego asentí. Que envíen un correo, respondí. Lo hicieron. El asunto era claro. Propuesta de reunión confidencial. Dentro, un mensaje breve. Directo. El tono había cambiado. Ya no era soberbio, ni condescendiente. Era una súplica disfrazada de cortesía profesional. Estimado Marcos,
Nos gustaría mantener una conversación contigo sobre una posible colaboración estratégica. Evermar valora profundamente tu trayectoria y consideramos que podrías tener un papel clave en nuestra nueva fase de transformación. Estamos dispuestos a escuchar tus condiciones. Condiciones. No pude evitar sonreír. 2 meses antes me trataron como si fuera un estorbo. Ahora hablaban de condiciones. Decidí aceptar la reunión. No por interés, ni por nostalgia, sino porque quería ver sus caras. Quería ver con mis propios ojos lo que habían hecho de sí mismos sin mí. La cita fue en un hotel céntrico de Madrid. Sala privada. Seguridad en la puerta. Todo cuidadosamente preparado para que nadie supiera que estaban negociando con el hombre al que habían desechado sin pestañear. Al entrar, lo primero que noté fue el silencio. No ese silencio tenso de la espera, sino ese otro, más denso, el que aparece cuando la culpa empieza a calar. Ahí estaban, 3 miembros del consejo. Y Eva. La misma Eva que me había mirado desde su escritorio con soberbia. La misma que me sonrió mientras me informaba de que Lucas ocuparía el cargo que yo merecía. Pero ahora esa sonrisa había desaparecido. Estaba más delgada. Las ojeras se le marcaban. Y en los ojos ya no quedaba rastro de poder. Solo agotamiento. Y arrepentimiento. Me senté, tranquilo, sereno. Tomé un sorbo de agua mientras ellos intercambiaban miradas, incómodos. Uno de ellos, el más mayor, fue el primero en hablar. Marcos, dijo, estamos aquí porque reconocemos que cometimos errores. Queremos que sepas que estamos preparados para empezar de cero contigo. Evermar necesita liderazgo real. Gente con visión. ¿Y tú? Yo levanté la mano con suavidad, interrumpiéndolo. No hace falta que adornes nada. Dime la propuesta. Eva bajó la vista. El otro miembro del consejo deslizó una carpeta por la mesa. La abrí sin prisa. Director general. Autonomía total. Paquete accionario. Participación en beneficios. Presupuesto abierto. Y un sueldo que triplicaba el que me ofrecieron en su día. Era todo. Todo lo que siempre pedí. Todo lo que merecía. Y más. Volví a cerrar la carpeta con calma. Es una gran oferta, dije. Eva alzó la mirada. Había algo en sus ojos que no supe leer al principio. No era culpa. Ni lástima. Era miedo. El miedo de quien se da cuenta demasiado tarde de que perdió algo irrecuperable. Yo no respondí enseguida. Dejé que el silencio trabajara. Que los segundos pesaran. Y luego hablé. ¿Sabéis cuál fue vuestro mayor error? Los 3 me miraron, sin saber qué decir. Pensasteis que yo era prescindible. Que era uno más. Que podíais sustituirme y seguir funcionando igual. Y cuando os disteis cuenta de que no pedisteis disculpas. Simplemente cambiasteis el tono. Eva abrió la boca, pero la volví a interrumpir. No. Ya no se trata de lo que me vais a ofrecer. Se trata de lo que perdisteis. Se trata de algo que no se compra con dinero ni con poder. Respeto. Y eso, lo dejasteis escapar hace mucho tiempo. Me levanté. Tomé la carpeta. Y la dejé sobre la mesa. Gracias por la reunión. Pero mi sitio ya no está aquí. Eva se puso de pie. Marcos, por favor. Esa voz. Esa palabra. Ese por favor que jamás había salido de su boca antes. Me detuve. La miré por última vez. Y con una voz calmada, sin rencor, respondí. Ahora ya no necesito que me valoréis. Porque aprendí a valorarme sin vosotros. Y me fui. Esa noche, en mi apartamento, abrí una botella de vino. Me senté frente al ventanal. Y dejé que el silencio se hiciera espacio. No un silencio incómodo, como el de aquella reunión. Sino un silencio lleno de paz. Mi móvil vibró. Era un mensaje de texto. Jaque, un antiguo compañero. Marcos, la Junta acaba de anunciar oficialmente tu rechazo. Están desesperados. Y Eva. Eva ha presentado su dimisión.
Leí el mensaje sin emoción. Ya nada de eso me afectaba. Me serví otra copa. Y sonreí. Porque la mejor venganza no es destruir a quien te traicionó. Es prosperar tanto, que su traición ya no importe. Y yo, por fin, lo había conseguido. Y lo mejor, es que esto sigue siendo solo el principio. Pasaron 3 meses desde aquella última reunión con la Junta de Evermar. En ese tiempo, todo cambió. Mi nombre empezó a aparecer en conferencias, entrevistas, artículos especializados. Ya no era solo el creador de un sistema revolucionario. Era el referente. El tipo que había desafiado las reglas del juego, y había ganado. Empresas de Alemania, Japón y Emiratos querían adoptar mi tecnología. Me llamaban desde universidades para dar charlas. Revistas de negocios publicaban editoriales sobre cómo una sola decisión errónea puede costarle a una compañía su futuro. Y en casi todas, sin decirlo explícitamente, el ejemplo era Evermar. Pero lo más impactante llegó un viernes por la tarde. Mi asistente llamó a mi despacho. Marcos, dijo, ha llegado una invitación personal del Ministerio de Innovación. Quieren reunirse contigo. Están interesados en llevar tu sistema a nivel institucional. Digitalizar procesos estatales. Mejorar la eficiencia pública. Quieren que lideres el proyecto piloto. Durante un segundo, no dije nada. Luego me levanté, fui hacia la ventana y miré el horizonte. No con arrogancia. No con nostalgia. Con gratitud. Porque allí estaba. Después de haber sido ninguneado, ignorado, traicionado, ahora tenía en mis manos algo más grande que un ascenso. Tenía impacto. Tenía legado. Acepté la invitación. La reunión con el gobierno fue breve, directa, profesional. Me querían al frente. Sin intermediarios. Con presupuesto ilimitado y carta blanca para ejecutar. Firmé el acuerdo la semana siguiente. Y así empezó la siguiente etapa. Mientras Evermar se desangraba en silencio, mientras sus acciones se desplomaban y los rumores de venta a una multinacional extranjera empezaban a circular, yo estaba al otro lado del juego. Era yo quien ahora recibía llamadas de fondos de inversión, de políticos, de directores de innovación de Silicon Valley. Pero no olvidé. No por rencor, sino por memoria. No olvidé quién me dio la espalda. Y por eso, cuando recibí aquel correo, supe de inmediato que no era por casualidad. Asunto, solo quería hablar. Remitente, Eva. El cuerpo del mensaje era corto. Directo. Vulnerable. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que tú estás donde siempre debiste estar. Pero yo, solo quería pedirte perdón. No por lo que hicimos profesionalmente. Eso ya lo pagué. Quiero pedirte perdón por lo personal. Por lo que rompí. Por lo que dejé ir. Te echo de menos. No respondí. No porque me diera igual. Sino porque me di cuenta de algo más importante. Eva ya no tenía poder sobre mí. No supe si su mensaje era sincero o una estrategia. No me importaba. Porque yo ya no era el hombre que necesitaba su validación. Ni su reconocimiento. Ni su amor. Esa misma noche fui invitado a una gala internacional en Berlín. Al subir al escenario para recibir un premio por innovación estratégica global, me encontré con una sala llena de directivos, inversores y líderes que se levantaban a aplaudir. Allí estaba. De pie, bajo los focos. No como empleado. No como pieza descartable. Como arquitecto de mi propia historia. Mientras pronunciaba mi discurso, pensé en todo lo que había ocurrido. Las madrugadas solitarias. Los rechazos. Las miradas de desdén. Las puertas cerradas. Y ahora, todo había cambiado. Dije pocas palabras. Pero cada una con el peso de alguien que ya no necesita demostrar nada a nadie. Gracias por no creer en mí, pensé. Porque fue vuestra indiferencia la que me obligó a encontrar mi verdadero valor. Al regresar al hotel, encontré otro mensaje. Esta vez era un audio. De Eva. Lo escuché. Su voz estaba rota. Dijo que había dejado la ciudad.
que estaba empezando de cero, que había entendido, por fin, lo mucho que su ego le costó, que ya no quería nada de mí, solo que supiera que, si alguna vez la quise, lo sentía de verdad. Apagué el móvil. No por rabia, sino porque ya no necesitaba esa historia en mi vida. Al día siguiente, firmé el contrato con un fondo global para expandir mi sistema a Latinoamérica y el sudeste asiático. Me ofrecieron abrir una sede en Singapur. Acepté sin dudarlo. Y mientras el mundo seguía girando, mientras EVA desaparecía lentamente de los titulares, mientras Evermar cerraba filiales y despedía personal, yo seguía creciendo. Ya no estaba avanzando. Estaba volando. Y lo más importante, no lo hacía por venganza. Lo hacía por mí. Porque al final, uno no se define por lo que le hacen, sino por lo que decide hacer después. Y yo había decidido no volver atrás nunca más. Habían pasado 5 años desde aquella noche en la que firmé el acuerdo global en Berlín. 5 años desde la última vez que escuché la voz de EVA. 5 años desde que dejé de mirar atrás. Durante ese tiempo, mi vida se transformó por completo. No solo profesionalmente, también interiormente. Aprendí a vivir sin rencores, sin heridas abiertas. No porque el pasado dejara de doler, sino porque finalmente dejó de tener poder sobre mí. Mi sistema de gestión evolucionó. Fue adoptado por gobiernos, hospitales, aerolíneas, universidades, bancos. Donde antes había caos, mi modelo trajo estructura. Donde antes había política, impuso eficiencia. Donde antes no se me escuchaba, ahora se me citaba. Publiqué un libro. Lo titulé La ventaja de ser ignorado. No era una venganza disfrazada de ensayo. Era un relato honesto de cómo perderlo todo puede ser el mejor comienzo. Se convirtió en un éxito internacional. No por el nombre que lo firmaba, sino por la verdad que contenía. Empecé a dar charlas. En Oxford, en Stanford, en Tokio. No hablaba solo de tecnología. Hablaba de dignidad. De convicción. De saber cuándo marcharse. Y de aprender a construir un camino propio cuando todos te dan la espalda. También fundé un programa de becas. Para jóvenes con ideas brillantes que nadie quería escuchar. Les ofrecí lo que a mí me negaron, una oportunidad. Una plataforma. Un mentor. Cada vez que uno de ellos lanzaba una solución, ganaba un premio o simplemente me escribía para agradecerme, recordaba lo lejos que había quedado aquel cubículo gris en Evermar. Y entonces, sin esperarlo, llegó la última prueba. Un correo. De una dirección desconocida. Lo abrí. Estimado Marcos. Mi nombre es Héctor Ramos. Soy el nuevo presidente ejecutivo de Evermar. Sé que este mensaje puede parecer impertinente, pero te aseguro que no hay arrogancia en él. Solo respeto. He leído tu libro. He estudiado tu sistema. He hablado con antiguos colegas tuyos. Todos coinciden en algo, que Evermar cometió el mayor error de su historia contigo. La empresa ha cambiado. Hemos pasado por reestructuraciones, ventas, caídas. Ahora, estamos listos para empezar de cero. De verdad. Pero para hacerlo bien, necesitamos a alguien que sepa lo que es reconstruir desde las ruinas. Alguien que haya demostrado que no necesita nuestro nombre para triunfar. Queremos que vuelvas. Como presidente. Con autonomía total. Queremos que marques la hoja de ruta de los próximos 20 años. Tómate tu tiempo. Pero si decides decir que sí, serás el hombre que no solo venció al sistema, sino que lo transformó desde dentro. Quedé en silencio. No por duda, sino por el peso simbólico de esa oferta. Era el círculo cerrándose. El eco final de una historia que durante años me había definido. Era la última ficha cayendo en el tablero que una vez se jugó en mi contra. No respondí ese día. Ni el siguiente. Esperé. Esperé hasta una mañana templada en la que el cielo estaba limpio y el aire olía a inicio. Entonces escribí. Estimado Héctor. Agradezco la oferta. De corazón. No por lo que representa, sino por lo que confirma. Que el tiempo,
la verdad y el trabajo constante terminan poniendo todo en su lugar. Pero no puedo aceptar. No porque guarde rencor, ni porque quiera mantener una herida abierta. Todo lo contrario. No puedo aceptar porque ya no necesito cerrar ese círculo. Porque ya lo hice hace años, el día que decidí no volver. Hay caminos que se toman para triunfar. Y hay caminos que se dejan para no perderse. Este es uno de ellos. Os deseo lo mejor. Marcos. Apagué el ordenador. Me serví un café. Y salí al jardín. Mi perro corrió hacia mí, como cada mañana. Me senté en el banco de piedra bajo la sombra del olivo que había plantado al dejar mi antigua vida. Y respiré. No tenía que demostrar nada a nadie. Ni siquiera a mí mismo. Había ganado, sí. Pero lo más importante es que ya no necesitaba ganar. Solo vivir. Y entonces supe que el juego había terminado. Y yo, al fin, era libre. Habían pasado 7 años desde que salí de Evermar. 7 años desde que crucé aquel pasillo sin mirar atrás. 7 años desde que dejé atrás el ruido, el desprecio y las promesas vacías. En ese tiempo construí un imperio propio. Mi sistema era ahora el estándar en más de 40 países. Mi nombre aparecía en foros, rankings y portadas, pero nunca dejé que eso se me subiera a la cabeza. Sabía lo que era no valer nada para quienes solo ven cifras. Un día recibí una invitación especial. No venía de Evermar, ni del consejo, ni de nadie relacionado con aquel pasado. Era de una universidad de negocios. Me pedían que asistiera como orador invitado a una charla para nuevos líderes empresariales. El tema era claro: errores que destruyen imperios. Acepté. La conferencia se celebraría en el auditorio de Evermar, que ahora, tras su colapso, funcionaba como un centro de innovación compartido. Irónicamente, el mismo lugar donde se me negó todo ahora era alquilado por quienes alguna vez juraron que no me necesitaban. Al llegar al edificio sentí una punzada. No era dolor. Era memoria. De esas que no duelen, pero tampoco se olvidan. La fachada era la misma. Las puertas giratorias. El mármol en la entrada. Pero algo había cambiado. No era el edificio. Era yo. Entré. Algunos trabajadores que aún quedaban, rostros nuevos en su mayoría, me miraban con cierta reverencia. Habían oído hablar de mí. Pero no como el que se fue, sino como el que eligió no volver. Subí en el ascensor en silencio. Mismo panel. Mismo sonido. Pero la diferencia era abismal. Ya no subía como subordinado. Subía como invitado. Como alguien que ahora decidía dónde estar. Cuando las puertas se abrieron, me encontré de frente con el antiguo pasillo de oficinas. Y entonces la vi. Eva. Había envejecido. No mal. Solo de forma diferente. Sus ojos ya no tenían esa chispa de control. Caminaba con paso pausado, como quien ya no está al mando de nada, ni siquiera de sí misma. Se detuvo al verme. Hubo un segundo eterno donde ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, fue ella quien habló. Dijo que sabía que vendría. No respondí de inmediato. Observé su rostro. Vi en él la sinceridad que tantos años antes le faltó. Pero también vi algo más. Aceptación. Le dije que no venía por ella ni por ellos. Venía por los que están empezando. Ella asintió lentamente. Dijo que solo quería verme. Que quería darme las gracias por marcharme cuando lo hice. Porque gracias a eso, también ella tuvo que empezar de nuevo. Levanté ligeramente la cabeza. No había rencor. Pero tampoco había vínculo. Éramos dos extraños que un día se lo apostaron todo y lo perdieron. Me dirigí al auditorio. Allí, un centenar de jóvenes esperaban. Sus ojos brillaban con algo que recordaba muy bien. Hambre. No de fama, sino de propósito. De ser escuchados. Subí al escenario. Hablé sin notas. Conté la historia. Sin nombres. Sin venganzas. Solo hechos. Expliqué cómo me ignoraron, cómo me reemplazaron, cómo me descartaron. Pero también cómo,
gracias a eso, descubrí que el valor no te lo da una empresa, ni un jefe, ni un cargo. El valor te lo das tú. Les dije que si algún día los rechazan, no se quiebren. Que si los subestiman, no se callen. Que si los dejan fuera, construyan otra puerta. Les recordé que la dignidad vale más que cualquier ascenso. Cuando terminé, se levantaron todos. Aplaudieron de pie. No por mí. Por lo que representaba. Y supe que ya estaba. Que el ciclo estaba completo. Al bajar del escenario, uno de los organizadores se me acercó. Me preguntó si quería ver mi antigua oficina. Lo pensé solo un segundo. Luego negué con la cabeza. Ya no me hacía falta. Salí del edificio con paso tranquilo. Sin mirar atrás. El sol de mediodía me recibió con suavidad. El ruido de la calle me recordó que la vida seguía fuera de esos muros. Y allí, justo en la acera, me detuve un momento. Miré hacia arriba. Ese edificio que una vez me definió ya no era más que una estructura entre muchas. Ya no tenía poder sobre mí. Saqué el móvil. Abrí la app de mi empresa. Más de 1000 empleados. 10 países. 30 proyectos activos. Una sede nueva en construcción en Dubái. Un equipo al que conocía por nombre, por sueños, por ideas. Personas a las que no trataba como me trataron a mí. Apagué el móvil. Sonreí. Y seguí caminando. Porque a veces, la mayor victoria no es volver para demostrar nada. La mayor victoria es tener la libertad de no necesitar volver nunca más. El tiempo había pasado. Ya no me llamaban por proyectos. Me llamaban por consejo. Ya no me pedían propuestas. Me pedían visión. Había cruzado la línea invisible que separa al constructor del referente. Y con ello, llegó algo inevitable. El relevo. Mi cuerpo estaba bien. Mi mente también. Pero sentía algo que no había sentido nunca en mis años de lucha, la calma. Esa calma serena del que ya no corre detrás de nada. Mi empresa seguía creciendo. Teníamos sedes en 15 países. Nuestra tecnología se integraba en aeropuertos, universidades, gobiernos, hospitales. Lo que un día fue una simple idea ahora era un estándar global. Pero lo que más me enorgullecía no eran las cifras. Eran los nombres. Esos jóvenes a los que años atrás les ofrecí una beca. Algunos venían de barrios olvidados, de países sin recursos, de familias que jamás habían tenido un ordenador en casa. Y ahora lideraban departamentos, dirigían estrategias, creaban sistemas propios. Ellos eran mi legado. Uno de ellos en particular, Clara, destacaba por algo que iba más allá del talento. Tenía algo que nunca se aprende, la intuición. La sensibilidad para saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo decir que no. La observé durante meses. No como jefe. Como mentor. La vi tomar decisiones difíciles. La vi asumir errores que no eran suyos. La vi defender a los suyos incluso cuando no le convenía. Y supe que había llegado el momento. Una mañana, temprano, la cité en mi oficina. Al entrar, llevaba un cuaderno en la mano, como siempre. Lista para apuntarlo todo. Pero esa vez no era una lección técnica. Era una conversación de futuro. Le dije que había llegado la hora de que yo diera un paso al lado. No para irme, sino para dejar espacio. Porque a veces, la mejor forma de liderar es saber cuándo hacerse a un lado. Ella no supo qué decir al principio. Me miró, sorprendida, casi incómoda con la idea. Pero luego, cuando entendió que no era una decisión triste, sino sabia, aceptó. Ese día escribí una carta. No para ella. Ni para mi equipo. Ni para el mundo empresarial. Una carta para el que fui. Para el Marcos que entró por primera vez a la oficina de Eva. Para el que creía que tenía que ganarse el respeto a fuerza de horas extras y silencio. Para el que lloró en su coche sin que nadie lo supiera. Le escribí esto. Lo lograste. No por demostrarles que se equivocaron. Lo lograste porque nunca dejaste de avanzar, incluso cuando te empujaron fuera. No te hiciste rico por ambición. Lo hiciste por convicción. No fuiste escuchado porque gritaste más fuerte. Lo fuiste porque hablaste con verdad. No te vengaste. Evolucionaste. Y al final, cuando tuviste la oportunidad de volver, dijiste que no. Y ese no, fue tu libertad. Ahora puedes parar.
No porque estés cansado, sino porque ya no necesitas correr. Firmé la carta. La guardé en un sobre. Y la dejé en mi escritorio, debajo de la placa con mi nombre. Esa tarde salí a caminar. Sin traje. Sin reuniones. Sin agenda. Solo yo, el aire, y el sonido de una ciudad que había cambiado tanto como yo. Al pasar frente al edificio donde todo empezó, no sentí rabia. Ni orgullo. Solo paz. Eva se había marchado años atrás. Nunca más volví a saber de ella. Supe, por otros, que rehizo su vida. Que vivía en otra ciudad. Que trabajaba con jóvenes, lejos de todo poder. Y pensé que quizá, en el fondo, ella también encontró su versión de libertad. Esa noche me senté frente a la chimenea. Un vaso de vino en la mano. Y los últimos informes de mi equipo en la mesa. Todo iba bien. Mejor que nunca. Entonces cerré los ojos. Y me permití recordar. No con dolor. Con gratitud. Porque cada caída, cada traición, cada puerta cerrada, me empujó hacia una historia que no habría escrito de otra forma. Y entendí que el verdadero éxito no fue construir un imperio. El verdadero éxito fue haberme convertido en alguien que nunca necesitaría otro para validarse. Al final, eso fue lo que me dio paz. Y la paz, en esta historia, siempre fue la meta real. Habían pasado 10 años desde que dejé la dirección general. No lo hice por cansancio. Tampoco por obligación. Fue una decisión tomada con serenidad. Había construido lo que quería construir. Había dicho lo que tenía que decir. Y había encontrado, por fin, algo más difícil que el éxito, la paz. Clara tomó el relevo con firmeza. Era distinta a mí en muchos sentidos. Más rápida, más directa, menos propensa al silencio. Pero compartía algo esencial, la convicción. Durante años la observé crecer. Vi cómo resolvía conflictos con la cabeza fría. Cómo defendía sus decisiones incluso cuando no eran populares. Cómo escuchaba antes de hablar, y hablaba solo cuando tenía algo que realmente merecía ser dicho. Su liderazgo no era una copia del mío. Era una evolución natural. La empresa también cambió. Nuevos proyectos, nuevos mercados, nuevas formas de trabajar. Ya no éramos solo una firma de gestión. Éramos una plataforma global de soluciones integradas. Inteligencia artificial, sostenibilidad, automatización ética. Íbamos siempre 5 años por delante del resto. Yo me mantuve cerca, pero al margen. No aparecía en las reuniones, no firmaba documentos, no me involucraba en la operativa. Pero estaba ahí, como un faro que no guía el barco, pero sí le recuerda hacia dónde mirar. Recibía informes cada trimestre. No por control, sino por gratitud. Cada gráfico que mostraba crecimiento, cada email con una nueva alianza cerrada, me recordaba porque todo lo que hice valió la pena. No fue por venganza. No fue por poder. Fue por esto. Por crear algo que pudiera sostenerse sin mí. A veces, Clara me llamaba para hablar de decisiones complejas. No buscaba que le resolviera nada. Solo quería contrastar. Reflexionar en voz alta. Yo la escuchaba, le devolvía preguntas, y ella sola encontraba la respuesta. Esas conversaciones me recordaban a mí mismo, años atrás, cuando nadie me escuchaba. Una tarde recibí un mensaje suyo. Marcos, me escribió, estamos planeando abrir la sede en Lisboa. Me gustaría que vinieras. Acepté sin pensarlo. Viajé en tren. Lento. Disfrutando del paisaje, de los pueblos, de las estaciones tranquilas. Era una forma de recordarme que el mundo no siempre necesita velocidad. A veces, solo presencia. Al llegar, me recibió un joven del equipo. Me acompañó por las nuevas instalaciones. Todo era diferente, pero también familiar. Cristales, luz natural, espacios sin jerarquías visibles. Un lugar diseñado no para controlar, sino para inspirar. Vi a Clara a lo lejos, en una reunión. No me acerqué. Solo la observé. Lideraba con naturalidad. No forzaba respeto. Lo generaba. No necesitaba que la felicitara. Ya sabía que lo estaba haciendo bien. Me quedé en Lisboa unos días más.
Caminaba por las tardes junto al río. Escribía por las mañanas. Y de vez en cuando, respondía algún correo de antiguos colegas que querían saber si volvería a dar una conferencia, si escribiría otro libro, si pensaba regresar al juego. No respondía con un sí ni con un no. Simplemente decía, ahora estoy observando. Y era verdad. Porque a veces, la etapa más poderosa de una vida no es la del ascenso, ni la del triunfo. Es la del silencio lleno de sentido. Y mientras el mundo seguía girando, mientras Clara firmaba nuevos acuerdos y las oficinas se llenaban de ideas frescas, yo caminaba en paz. Sin despedirme. Porque aún no era el final. Y todavía quedaba historia por escribir. Todo marchaba con una calma casi irreal. Los informes eran buenos, los proyectos fluían, las decisiones eran acertadas. Clara lideraba con autoridad serena, y la empresa se expandía a nuevos sectores: salud digital, educación automatizada, ciudades inteligentes. Hasta que algo rompió el ritmo. No fue un error. Ni una crisis. Fue una filtración. Una noche, mientras revisaba correos, recibí un mensaje encriptado de un antiguo colaborador en Asia. Corto. Preciso. Inquietante. Marcos, han clonado tu sistema. Pero no es una copia exacta. Es una versión alterada. Y están ganando contratos. Lo leí 3 veces. La empresa se hacía llamar Vector. Nacida en Singapur. Aparecida de la nada. En 6 meses había firmado acuerdos con 4 países y 2 grandes corporaciones europeas. Su lema era una provocación disfrazada de innovación, eficiencia sin resistencia. Y lo más preocupante no eran sus cifras. Era la filosofía detrás. Vector no vendía solo herramientas. Vendía control. Herramientas que no solo optimizaban procesos, sino que analizaban datos personales a niveles que rozaban la ética. Su software no solo aceleraba tareas. Tomaba decisiones autónomas sobre personas, evaluaba rendimiento con algoritmos opacos y clasificaba trabajadores con un índice que nadie podía auditar. Había algo inquietante en todo aquello. Como si alguien hubiera cogido el corazón de mi sistema y lo hubiera pervertido. Pedí acceso a sus publicaciones. Revisé patentes. Y entonces lo vi. Una línea de código. Una estructura de base que solo alguien cercano a mí habría podido replicar. Y entre los fundadores de Vector, un nombre que no esperaba volver a ver. Lucas. Sí. Ese Lucas. El protegido de Eva. El becario encantador. El hombre que fue colocado donde yo debía estar. Ahora dirigía una empresa emergente con una versión alterada de todo lo que yo construí. Solo que, esta vez, no lo hacía con sonrisas fingidas y ascensos dudosos. Ahora tenía poder real. Influencia. Acceso. Y lo estaba usando mal. No tardaron en llegar las consecuencias. Empleados evaluados sin aviso. Despidos masivos por supuestas ineficiencias que nadie podía explicar. Clientes seducidos por promesas de resultados instantáneos, que acababan atrapados en contratos oscuros. Y lo peor, algunos países empezaban a plantearse si debían reemplazar nuestro sistema por el de ellos. Clara me llamó. Su voz sonaba tranquila, pero debajo, había tensión. Tenemos que responder, me dijo. Y tú tienes que verlo por ti mismo. Volé a Madrid esa misma semana. La sala de estrategia estaba llena. Analistas, desarrolladores, abogados, expertos en privacidad. Clara me cedió la palabra. Nadie aplaudió. Nadie saludó. Solo me escucharon. Como se escucha a quien ya ha estado en guerra. Y eso era. Una nueva guerra. No por mercado. Por valores. Les expliqué lo que vi. Lo que había deducido. Lo que estaba en juego. Les hablé de cómo todo sistema puede ser corrompido si cae en manos equivocadas. De cómo la velocidad y el poder, sin responsabilidad, solo generan desconfianza y caos. Les dije que Vector no era un competidor. Era una distorsión. Y que si no hacíamos algo, la industria entera iba a convertirse en un espejo roto de lo que alguna vez quisimos construir. Clara me miró.
Sabía que ese momento podía llegar. Dijo que lo enfrentaría. Pero que esta vez, me necesitaba al lado. No para dirigir. Para defender lo que empezamos. No respondí al instante. Caminé hasta la ventana. Miré la ciudad. El mismo cielo bajo el que un día recogí mis cosas en una caja y salí por la puerta trasera de una empresa que ya no existe. Ahora era distinto. No era venganza. Era responsabilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que aún quedaba historia por escribir. Porque el verdadero legado no es lo que construyes. Es cómo respondes cuando intentan destruirlo. El primer movimiento de Clara fue público. Organizó una conferencia internacional sobre ética en sistemas de automatización. No lo hizo para atacar a Vector. Lo hizo para exponer lo que estaba ocurriendo. Invitó a periodistas, expertos legales, académicos, y a los mismos gobiernos que estaban considerando abandonar nuestro sistema. Yo estaba en la sala, sentado en la penumbra, observando. Clara subió al escenario sin una presentación ostentosa. Solo con datos. Proyecciones. Casos reales. Mostró cómo los algoritmos de Vector penalizaban a empleados por métricas invisibles. Cómo generaban listas negras internas. Cómo incluso habían sido vinculados a decisiones médicas automatizadas que dejaron sin tratamiento a pacientes en países en desarrollo. Y entonces lanzó la frase que encendió el debate. La eficiencia no puede justificar la crueldad. La sala quedó en silencio. El mundo ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. La prensa internacional lo recogió. Las redes sociales lo amplificaron. Académicos exigieron transparencia. Y algunos contratos empezaron a suspenderse. Pero Vector no se quedó quieto. 3 días después, Lucas apareció en un programa de entrevistas. Su tono era afilado, sereno, casi arrogante. Se presentó como el futuro. Dijo que el mundo no necesitaba moral, sino resultados. Que la evolución no pedía permiso. Y lo más sorprendente no fue lo que dijo. Fue con quién estaba. Sentada a su lado, con su estilo impecable, su mirada controlada y su sonrisa medida, estaba Eva. La misma Eva. La mujer que una vez dirigió Evermar. Que eligió a Lucas en lugar de a mí. Que desapareció durante años tras su caída. Ahora volvía. No como víctima. Como inversora. La entrevista fue calculada. Eva no habló mucho, pero cuando lo hizo, dejó claro que había regresado con una intención: reescribir su historia. Presentó a Vector como el proyecto que había esperado toda su vida. Un sistema sin limitaciones morales. Sin sentimentalismo. Solo puro rendimiento. Yo apagué la televisión. No por rabia. Por claridad. Eva no había cambiado. Solo había esperado el momento oportuno. Clara me llamó esa noche. Su voz era firme, sin temblores. Ahora sabemos quién está detrás, dijo. Y no van a jugar limpio. A partir de ese día, la batalla dejó de ser técnica. Pasó a ser política. Vector empezó a presionar a gobiernos con acuerdos millonarios. A financiar campañas de desinformación contra nuestra empresa. A infiltrar analistas que filtraban datos sensibles. Y entonces llegó la demanda. Nos acusaban de competencia desleal. De difamación. De sabotaje. Fue un movimiento audaz. No porque tuvieran razón, sino porque sabían que el ruido legal podía hacer tambalear nuestra reputación. Aunque no ganaran, bastaba con mancharnos. Clara no se inmutó. Convocó a todo el equipo legal. Formó un grupo especial de respuesta. Y durante semanas trabajaron sin descanso. Yo estuve allí. Sin intervenir directamente. Pero presente. Como testigo. Como respaldo. Y mientras todo eso ocurría, Eva se movía entre despachos de ministros, conferencias privadas, clubes de negocios cerrados. Jugaba su juego de siempre. Influencia. Poder. Sonrisa controlada. Pero algo era distinto. Esta vez, no me dolía. Porque yo ya no era parte de su tablero.
Ahora era ella quien pisaba sobre lo que construimos. Y Clara era quien defendía el tablero con el alma. Los días pasaban. El juicio se acercaba. Y el mundo nos miraba. No solo por la tecnología. Por la pregunta silenciosa que flotaba en el aire. ¿Quién debe liderar el futuro? ¿Los que solo buscan control? ¿O los que aún creen en la responsabilidad? Estábamos a punto de averiguarlo. Y en esa tensión creciente, supe algo con absoluta certeza. Esta vez, no iba a ganar quien gritara más fuerte. Esta vez, iba a ganar quien resistiera con más verdad. El día del juicio llegó. No era solo una demanda. Era una declaración de guerra revestida de legalidad. Las cámaras estaban afuera del edificio. Los periodistas se agolpaban. Analistas opinaban en directo. Pero adentro, el aire era distinto. Más frío. Más pesado. Como si todos supieran que no era solo una batalla comercial. Era una batalla de principios. La sala era sobria. Clara se sentó al frente, acompañada por nuestro equipo legal. Yo, detrás, observando. No necesitaba estar allí. Pero sabía que mi presencia hablaba. No como figura decorativa, sino como memoria viva de todo lo que Vector había pervertido. Lucas entró primero. Su expresión era perfecta. Ni desafiante ni temerosa. Solo controlada. Como si estuviera en una presentación más. Y luego entró Eva. Vestida como siempre. Impecable. Inquebrantable. Sus ojos recorrieron la sala, y cuando me vio, hubo un pequeño parpadeo. Sutil. Pero suficiente. Años atrás, esa mirada me habría sacudido por dentro. Ahora, solo la sostuve en silencio. El juicio comenzó. Durante horas, los abogados de Vector intentaron desviar el foco. Argumentaban que no habían copiado nuestro sistema, sino que habían creado una versión más eficiente. Atacaban nuestra empresa por hacer campañas emocionales en lugar de apostar por datos duros. Presentaban informes llenos de tecnicismos, pero sin alma. Clara respondió con precisión quirúrgica. Cada afirmación, desmontada. Cada ataque, devuelto con evidencia. Cada mentira, expuesta. Pero no fue eso lo que cambió el rumbo. Fue el testimonio de uno de los empleados que habían trabajado en Vector. Un ingeniero español que, tras ver cómo su trabajo se usaba para despedir a personas por criterios que él mismo no entendía, decidió renunciar. Había llevado pruebas. Logs. Registros internos. Comparativas. Y lo más devastador, una estructura de código base, exactamente igual a la que usábamos en nuestro sistema hace 6 años. La sala entera se quedó en silencio. Lucas evitó mi mirada. Eva se mantuvo firme. El juez pidió un receso. Salí al pasillo. Necesitaba aire. Y allí estaba ella. Eva. Sola. Esperando. Como si supiera que ese momento tenía que ocurrir. Nos miramos. Y esta vez, ninguno desvió la vista. Me acerqué. No para hablar del juicio. Para cerrar otra cosa. Se mantuvo erguida, como siempre. Pero ya no tenía esa energía de superioridad. Había algo distinto en su forma de estar. Como si por primera vez en mucho tiempo, no supiera qué decir. Pasaron varios segundos antes de que hablara. Nunca pensé que volverías, dijo. No volví. Solo estoy donde debo estar, respondí. Quiso decir algo más. Pero se detuvo. No viniste a hablar del caso, añadió. No, le confirmé. Vine a verte una última vez. No como enemigo. Ni como víctima. Solo como alguien que merecía una despedida. Ella respiró hondo. Marcos, dijo, bajando la voz, todo esto que está pasando, no lo imaginé así. Levanté la ceja, apenas. Claro que lo imaginaste. Solo que pensaste que el mundo lo iba a permitir. Se quedó en silencio. El tipo de silencio que pesa. Tú querías ganar, Eva. Siempre lo hiciste. Pero nunca te preguntaste qué costaba la victoria.
Ella bajó la vista por primera vez en años. Te subestimé, susurró. No lo dije con dureza, pero sí con certeza. No. Me perdiste. Y esa fue tu mayor derrota. Nos quedamos ahí un momento más. Sin más palabras. Dos personas que habían compartido una historia intensa, compleja, imborrable, pero que ahora eran solo dos líneas que ya no se cruzaban. Me di la vuelta y regresé a la sala. El juicio se reanudó. Y sabíamos que, a partir de ese momento, ya no necesitábamos hablar más. Las pruebas estaban sobre la mesa. La verdad, también. Y esta vez, no iban a poder callarla. El juicio terminó una mañana gris. No con una explosión, sino con un silencio. Uno de esos silencios densos que solo ocurren cuando algo se rompe definitivamente. El juez dictaminó lo evidente. Que Vector había utilizado código protegido por patente. Que lo había modificado, sí, pero sin el consentimiento del autor original. Que había explotado el sistema sin respetar los principios éticos asociados al software. Que había causado daño. No solo económico, sino institucional. Clara escuchó sin pestañear. Yo no miraba al juez. Miraba a Lucas. El mismo Lucas que años atrás sonreía desde el pasillo con aire de niño prodigio, de estrella en ascenso, de becario encantador. Ahora estaba encogido. No físicamente. Pero algo en su energía se había encogido para siempre. No volvió a levantar la vista. Eva, a su lado, se mantuvo quieta. Su rostro no mostraba derrota. Mostraba vacío. La expresión de alguien que ya no lucha porque sabe que el daño no puede deshacerse. La sentencia era clara. Vector debía indemnizar, retirar el sistema del mercado y entregar los derechos de uso de todo lo desarrollado sobre la base original. Y, lo más devastador, debían publicar un comunicado internacional reconociendo que el proyecto se construyó sobre una tecnología robada. No les quitaban solo el negocio. Les quitaban la narrativa. Ese mismo día, los noticiarios de todo el mundo abrían con lo ocurrido. No como una batalla legal. Como un escándalo ético. Como una advertencia global. Las redes no tardaron en hacerse eco. Hashtags, análisis, artículos, entrevistas. El impacto fue mayor de lo que nadie esperaba. Porque esta vez, no era solo una historia de propiedad intelectual. Era una historia de arrogancia. De poder mal gestionado. De ideas robadas a quien una vez fue descartado. Esa misma tarde, los principales inversores de Vector abandonaron el barco. El valor de mercado de la empresa se derrumbó más del 70% en 48 horas. Gobiernos rescindieron contratos. Comenzaron investigaciones internas en varios países. Y Lucas desapareció. Literalmente. Ningún medio pudo contactarlo. Cerró sus cuentas. No volvió a aparecer. Eva, sin embargo, no huyó. Dio una sola rueda de prensa, sin preguntas. Reconoció que había invertido en una empresa que no entendía del todo. Que había apostado por un liderazgo que prometía revolución, pero que no conocía límites. Dijo que asumía su responsabilidad, y que por respeto a la industria, no volvería a participar en proyectos de este tipo. Después de eso, se retiró por completo. Se sabe que se mudó a una ciudad pequeña del sur de Francia. Nadie volvió a verla públicamente. Ni intentó limpiar su nombre. Y yo, tampoco volví a pensar en ella. No por rencor. Porque ya no era necesaria en mi historia. Mientras tanto, nuestra empresa, la que Clara ahora lideraba por completo, se volvió un símbolo. No solo por haber ganado, sino por haber resistido sin ceder. Por haber demostrado que se podía ser fuerte sin volverse frío. Exitoso sin volverse despiadado. Los días siguientes fueron una mezcla de descanso y recuperación. El equipo estaba agotado, pero también orgulloso. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no hablaba solo de resultados. Hablaba de integridad. Una semana después, Clara me escribió un mensaje. Tenemos que hablar, ponía. Me citó en la terraza del edificio principal, al atardecer. Cuando llegué,
Ella estaba de pie, apoyada en la barandilla de cristal. Miraba hacia el horizonte. El río. Los techos de Lisboa. El sol bajando con lentitud. Me acerqué. Pasaron varios segundos antes de que dijera algo. Se acabó, murmuró. No exactamente, respondí. Asintió con una sonrisa suave. Tienes razón. Esto no acaba. Solo cambia. Nos quedamos en silencio. El aire estaba templado. La ciudad bajaba el ritmo. Ella se giró y me miró directamente. Quiero saber qué vas a hacer ahora, me dijo. No como una pregunta. Como alguien que necesitaba saber si ya era momento de soltar del todo. Tomé aire. Apoyé los codos en la barandilla. Observé los reflejos del agua. Luego hablé. No necesito estar. Ya no. Lo que empezó como una forma de sobrevivir, se convirtió en algo más grande que yo. Más fuerte que mi historia. Y tú lo llevaste más lejos de lo que yo habría imaginado. Ella escuchaba sin interrumpir. Con respeto. Con gratitud. Voy a escribir, continué. No sobre esto. Sobre todo lo que no se dice. Sobre las decisiones pequeñas. Las que definen la vida, pero no salen en los informes. Quizá alguien lo lea. Quizá no. Pero lo necesito. Clara bajó la cabeza un segundo. Luego volvió a levantarla. ¿Y si esto vuelve a pasar? Preguntó. ¿Si aparece otro Lucas, otra Eva, otro sistema sin alma? La miré con firmeza. Entonces tú estarás preparada. Ella sonrió. Esta vez más abiertamente. Gracias por confiar en mí, dijo. No confié en ti, respondí. Te reconocí. Y eso, para mí, siempre valdrá más. Nos quedamos allí, viendo cómo el cielo pasaba del naranja al violeta. Cómo la ciudad se llenaba de luces. Cómo las ventanas se encendían, una a una, como pequeños latidos. Fue entonces cuando supe, con absoluta claridad, que no me había retirado. Me había liberado. Porque dejar de luchar no siempre es rendirse. A veces, es el mayor acto de madurez. Y mientras Clara volvía dentro, a esa empresa que ya era más suya que mía, yo me quedé un poco más. Solo. En silencio. Pensando en todo lo que había ocurrido. En lo que perdí. En lo que construí. En lo que dejaba. Y entendí, por fin, que esta historia no era solo mía. Era de cualquiera que alguna vez fue ignorado. De cualquiera que fue traicionado. De cualquiera que se quedó sin voz. Pero que un día decidió no derrumbarse, sino empezar. Porque al final, el verdadero poder no está en la revancha. Está en saber quién eres, cuando ya no necesitas demostrarlo. Y así terminó. No con un adiós. Con una certeza. Lo logramos. Y eso bastaba.